todavía no. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Ya. ¿Conocen algún modelo de teléfono? No marca, sino que modelo. Algún modelo que, por ejemplo, tuvieran ustedes, algún familiar suyo, si tenía botones, pantalla, a color, si poseía cámara, algún diseño en particular, si se abría, si se plegaba, se deslizaba, se giraba, tendría antena o no. ¿Tienen alguno de esos teléfonos antiguos, no? ¿Han visto alguno de esos? Un Nokia. Un Nokia, ¿cierto? Ya, pero esa es una marca. Yo estoy preguntando por modelos, no marca. Muchos no diferencian lo que es un modelo de una marca. ¿Ya? Bueno, modelos, por ejemplo, está ese modelo típico de barra, donde teníamos el teléfono con los teclados de botones en la parte de abajo. Bienvenida, tía Ares Cisterna, y le voy a pedir ahí a Jerónimo que apague su micrófono. Hola, tío. Lo tengo apagado, Hola, tía tío. Ares. Ya, pero manténgalo apagado. Eso, muy bien. Y estaba, por ejemplo, otro formato de teléfono muy conocido que era el famoso formato clamshell, que era como el de almeja, uno que tenía una bisagra donde se podía abrir y cerrar el teléfono tapando la pantalla sobre el teclado, cosa de que no se pudiera marcar ni ver la pantalla principal. También habían otros formatos como eran los teléfonos que se deslizaban, o sea, que si yo lo empujaba hacia arriba se abría y se lo volvía a tirar hacia abajo como que quedaba más compacto. Otros formatos no eran muy comunes, como por ejemplo un formato en donde se plegaba la pantalla y se podía obtener un teclado como el del computador. Habían otros teléfonos que se podían girar, la pantalla estaba en el medio y se giraba el teléfono hacia arriba o hacia abajo. Pero en general los teléfonos de ahora son bastante comunes, son todos iguales. Si ustedes miran los teléfonos que tenemos en la actualidad, todos tienen pantalla táctil, todos tienen cámara frontal y trasera, ya no tienen botones salvo el de apagado, subir y volumen, subir y bajar volumen prácticamente. Y lo único que lo diferencia es prácticamente la marca y lo que tiene por dentro. Hoy día, como todos son pantallas táctiles, hay algunos que tienen, por ejemplo, mayor procesador, mejor memoria, mejor resolución de cámara, etcétera. Son como las únicas diferencias que encontramos actualmente. Bienvenido ahí también a Constanza Quesada, se conectó, parece que tiene problemas, Víctor Coñomán, pero igual lo vamos a registrado. Bienvenido también ahí, se conectó, me parece, eh, Catalina Carrasco, los que van ingresando. El objetivo ya está puesto en el grupo, así que es cosa de ir revisando. Por lo tanto, yo le estaba preguntando a ustedes si conocían algún modelo de teléfono celular antiguo. Todos coincidimos en la marca Nokia, ¿ya? Si yo les pregunto teléfono antiguo, Nokia, lo primero que se nos viene a la mente. Pero la segunda pregunta es, ¿qué características tenían esos teléfonos comparado con los de ahora? ¿Cómo eran? ¿Qué características tenían? Que ahí para llamar a una persona habían botones para apretar los números y ahora Ya, solo por pantalla. exacto, ya tenemos una característica. Touch. Botones contra pantallas táctiles. ¿Qué más? Antenas. Antenas, muy bien. ¿Qué Semi-touch. pasa? ¿Ya? Por ejemplo, las antenas de los teléfonos antiguos eran más físicas, estaban fuera. En cambio, las de ahora están como al interior y no son como las radios o los walkie-talkies, que eran como el modelo que tenían antiguos teléfonos, ¿cierto? Una antena externa. ¿Qué otra característica más poseían? Por ejemplo, sus pantallas. ¿Tenían el mismo tipo de pantalla o no? ¿Los teléfonos antiguos tenían los mismos tipos de pantallas que los de ahora? No, No. no, Ya, por ejemplo, ¿cuál era la principal característica de las pantallas de los celulares antiguos? no eran táctiles. Ya, no eran táctiles, principal diferencia. ¿Qué más?
Eran a color en su mayoría, Primero ¿no? no traían cámara. Ya no tenían cámara, es otra característica bastante notoria. Podían reproducir música, ¿no? Tenían A veces. A En veces. algunos no. No todos, muy bien. Traían radio FM. Algunos traían radio FM, ¿cierto? AM, FM, muy bien. ¿Qué más? Eh, por ejemplo, los teléfonos antiguos podían instalársele programas o aplicaciones. No. No, casi nada de eso se podía hacer en los teléfonos antiguos y los de ahora sí se pueden personalizar. Esa es otra de las grandes diferencias que tienen. Hola, profesor. Hola Pablo, ¿cómo estás? tenían ¿Bien botones. usted? Ya, tenían botones, muy bien. Exacto. Y por lo tanto eran mucho más diferentes a los de ahora. Eran más gruesos, tenían por ejemplo mayor peso, no eran tan delgados. Las baterías se podían sacar, no como los de ahora, que casi no se pueden abrir los teléfonos, ¿cierto? Ustedes, si su teléfono de ahora se puede abrir o no, es como ya algo raro que se puedan abrir. Por ahí Casi todo tengo sellado. mi primer celular. Tío, por ahí tengo mi primer celular que se abría para la batería. Exacto. Pero hay una ventaja de no abrir los celulares que la ventaja es para que no se rompa la batería igual. Porque eso Más vas que a eso poner es que hoy día son, por ejemplo, diseñados para ser resistentes al agua. Antiguamente los teléfonos que se podían abrir tenían pequeñas fisuras por donde podía entrar la humedad. En cambio los teléfonos actuales incluso soportan la humedad. La razón es simple, hoy día hay mucha gente que va al baño durante mucho rato con su teléfono, no solamente a sus necesidades. Cuando se bañan incluso van con el teléfono. Hay otros que van a la piscina incluso con el teléfono. O incluso estamos bajo la lluvia con el teléfono y se puede humedecer fácilmente. Los teléfonos antiguos no eran tan, por así decirlo, resistentes al agua, se podían oxidar sus circuitos. Pero había una gran diferencia. Sus baterías, por ejemplo, duraban mucho más que las baterías actuales. Pero también hay que tener claro que los teléfonos antiguos eran más básicos. No permitían, por ejemplo, jugar, descargar aplicaciones, ver una pantalla completa de una película, usar internet, redes sociales, y todo eso va generando obviamente mayor consumo de energía. Por lo tanto, la tecnología ha ido cambiando, se ha ido adaptando. Bienvenida Genderly, bienvenido Eduardo Jara también a nuestra clase, a las personas que se vayan conectando. Algunos sí tenían internet, sí, pero comparado con los de ahora no navegaban de la misma manera. De hecho, había que usar los botones para navegar, el teclado era con esas teclas que se tenían que marcar una y otra vez en varias secuencias para poder llegar a la letra que queríamos, y por lo tanto los teléfonos han ido evolucionando. Ya chicos, le hago entonces ahora la muestra de algunos teléfonos. Quiero que pongan harta atención, vean las características que tengan estos teléfonos, decidan cuál les gustaría trabajar y modificar, porque el objetivo es tratar de crear diseños a partir de los ya existentes, pero aplicándole mejoras. Por ejemplo, cambiándole botones por teclados táctiles, aumentar la pantalla, a lo mejor colocarle pantalla color, agregarle cámaras, hacerlos más delgados, crecer su tamaño, etcétera. Dígame. Tío, ¿en dónde lo tenemos que hacer? Lo van a hacer en su cuaderno, pero primero vamos a ir viendo distintos modelos de la marca El Nokia. Nokia es inmortal. ¿Ya? ¿Por qué Nokia? Porque durante la década de los 2000 a 2010, esta marca fue la principal proveedora de teléfonos en el mundo, con muchos dispositivos de distintos modelos, y algunos son clásicos, ¿ya? Algunos son considerados incluso hasta memes. ¿Ven los teléfonos que les muestro ahí o no? Son 15 modelos. Sí, tío. Ya, hay muchos modelos que vamos a ir viendo de distintos tamaños, formas, colores y funciones. Vamos a partir por el Nokia 3650 o 3650, ¿ya? ¿Qué característica le llama la atención de ese teléfono? Es muy redondo. Ya, es redondito comparado con otros teléfonos de ahora, ¿cierto? ¿Qué más? Las coordenadas circulares. Más que coordenadas, los botones de números, ¿cierto? El 1, 2, 3, 4 están en forma Como que raro tenerlo circular, así. como si fuera un reloj, ¿cierto? Como los números de un reloj, pero en orden inverso. Tiene un joystick, una pantalla color, no era tan grande la pantalla. En la parte posterior se ve que tenía una cámara, ¿cierto? Se puede ver que en la parte inferior es redondeado, no es
plano como todos pensamos que es un teléfono. Hoy día los teléfonos que ustedes tienen son prácticamente rectangulares, con los bordes redondeados nomás, si no sería puntiagudo, pero los teléfonos de Nokia tenían la característica de incorporar muchos tipos de diseño, lo cual obviamente llamaba la atención para esa época. Cuando yo era más joven, cuando iba por ejemplo en octavo, primero medio, este teléfono yo lo había visto, pero en esa época era como tener el último iPhone, era como lo máximo que había en esa época. Esa marca Nokia tenía teléfonos de distintos tipos y este era uno de los primeros con pantalla color y cámara incorporada. Por lo tanto, imagínense lo que era para mí en esa época haber visto ese teléfono y ojalá lo hubiese tenido en mis manos. Pero como en ese tiempo era como muy inaccesible comparado con los teléfonos actuales, que se pueden conseguir más fácil, incluso los de gama alta, a pesar de que valen más, ¿ya? En este tiempo estos teléfonos eran exclusivamente para aquellos clientes que tenían, por ejemplo, el plan. Pero su diseño ya llama la atención. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas le llama la atención de este teléfono, de ese modelo en particular? Los orificios de arriba. ¿Ya? ¿Qué son esos orificios? Los altavoces. Que tiene botón para llamar. ¿Ya? Ahí está el botón de llamada para aceptar o discar y el de colgar o rechazar. Muy bien. Además tenía un joystick, ese botoncito del medio, que me permitía acceder a menús, por ejemplo, de ingresar al menú principal, Sí, una pregunta. moverme para arriba, hacia abajo, Aunque izquierda, cuando derecha. escucha el dato después, que sí Ya. que me preguntan de Y una pregunta. Dígame, que hay varias personas hablando al mismo tiempo. Estos teléfonos Nokia, Samsung, pero de hace rato ya, en tiempo ya después, ¿tendrán algún valor? Como colección, si usted lo tiene bien preservado, sí, también puede ser para alguna persona que le tenga cariño o lo haya tenido alguna vez. Hola, ¿quién es Berta Millaqueo para registrar el tiro? Me está saludando. Pero, el Elías, ya, Elías Puechuqueo, bienvenida. La idea es, por ejemplo, ver cómo ha ido evolucionando la tecnología. Yo, de hecho, tengo de nuevo uno de los teléfonos que les voy a mostrar, que fue mi primer teléfono y lo compré nuevamente porque quería sentir nostalgia nomás, ¿ya? No es porque me vaya a servir. De hecho, yo estoy usando un teléfono mucho más moderno, con pantalla táctil, con buena memoria, con aplicaciones, pero me gusta el diseño y también me llama mucho la atención cómo ha ido cambiando. Me gustaría haber tenido todos estos teléfonos que les voy a mostrar en mi poder en algún momento. Algunos los tuve obviamente en mis manos, no eran míos todos, algunos eran de conocidos, amigos, familiares, y otros los vi de lejos, ¿ya? Pero más de alguno de ustedes lo habrá visto, ¿ya? Ese era el primer modelo. El segundo modelo que les quiero mostrar a ustedes es el Nokia 6600. ¿Lo ven ahí? Sí. Ya, ¿qué forma tiene? ¿Con qué Sí. lo pueden asociar ustedes? ¿A qué se parece? La silueta, por ejemplo, si yo lo mirara y lo comparara con algo, ¿a qué se podría parecer? De hecho, este teléfono tenía un sobrenombre, era conocido popularmente, Bandas circulares. ya, pero era conocido como el Nokia. ¿Saben cómo le conocían a este Nokia? No, El Nokia huevo. Indestructible. ¿What? El Nokia huevo, porque era redondito, era gordito en la parte central y se iba enangostando en la parte superior e inferior. Si hubiese sido más redondito, claro, tendría una forma de un huevo. Y este teléfono era también de gama alta, apareció después del Nokia que habíamos visto. Y este Nokia tenía un joystick un poquito más pequeño, no tenía como un botón con forma plana, sino que tenía como una especie de palanca. ¿Lo ven ahí en el medio, no? Una palanquita. sí. Ya, y a diferencia del otro, los botones son como los tradicionales de los demás teléfonos que hemos visto a lo largo del tiempo, con los botones así en fila y en columna, ¿cierto? La fila donde va el 1, 2, 3, o la columna del medio, de la izquierda a la derecha, con los botones de menú y obviamente de llamar y colgar a los costados. También tenían botones especiales, por ejemplo, uno para ingresar a internet, pero es un internet básico, que servía mucho para enviar correo electrónico, para ver noticias, pero no para buscar un video en YouTube, ver, por ejemplo, Facebook, eso no servía, ¿ya? La parte posterior tenía una cámara bastante grande, o así parece, porque el diseño hace que estos círculos
nos mostraran como si fuera un lente gigante, pero en realidad el lente es solamente esto del medio. Ese puntito blanco es el lente que captura la imagen. El Yo resto mi- es solamente mi- accesorio. ¿Ya? Pareciera que tuviera un ojo gigante, ¿cierto? Sí, tío. Como una especie Eso de es como una robot. cámara, ¿cierto? Es una cámara. De hecho, Es una cámara. aquí al lado está el parlante incluso. Ese parlante de 3 franjas, esa abertura, es donde es donde salía el sonido. Este era uno de los primeros teléfonos que tenía la capacidad de grabar videos e incluso salió en una película muy conocida tiempo atrás que se llamaba justamente Celular, donde este teléfono era el protagonista, por así decirlo, porque gracias a ese teléfono se desarrollaba toda la trama. Pero lo voy a dejar para que ustedes lo vean más adelante. Luego les quiero mostrar el Nokia 3220. Este teléfono en su tiempo fue el más apetecido por los jóvenes. ¿Ya? ¿Y qué les llama la atención a ustedes? ¿Qué cosas les gusta de ese diseño? El color me Está gusta. mucho más ordenado. Ya se ve como ordenado, es todo parejo, ¿cierto? No es como tan Está bonito. exagerado. Es bonito, ¿cierto? Está bonito Parece el color. deportivo el color. Ya, en la parte Sí, posterior, parece por deportivo. ejemplo, donde está la cámara, tiene como diseños. ¿Alguien se dio cuenta que a los lados tiene como unas cosas blancas? Sí. ¿Sí? Bueno, esas cosas blancas en realidad eran unas gomas protectoras donde iban unos LED de colores. Y cuando una persona te llamaba, por ejemplo, a tu teléfono, a tu número, esos LEDs se iluminaban y cambiaban obviamente al ritmo de la canción. Lo cual obviamente... me espero un poquito, pero estoy viendo aquí el plan paso a paso. En la región de la Araucanía sube Melipeuco, Temuco y Padre Las Casas a fase 2. Lamentablemente Imperial sigue en cuarentena. ¡Salí! Bueno, para los que viven en Temuco, en Labranza, van a poder salir por fin a partir del día jueves. Lo cual no es malo porque nos va a permitir ir a comprar al mall, a otros lugares. Pero lamentablemente Imperial va a seguir en cuarentena, así que no vamos a poder vernos en clase. Por un lado, igual bueno porque Temuco hace cuánto tiempo que lleva en cuarentena. Hace Ya, mucho tiempo y hace mucho tiempo. ¿Y cuántos de ustedes querrán comprarse un teléfono celular? Bueno, ahora van a poder ir a comprar perfectamente. Pero hablando de teléfonos, este Nokia era bastante particular porque sus luces a los costados permitían obviamente hacer como un efecto de discoteca. Por lo tanto, aquí ya tenemos un elemento que ustedes pueden considerar, por ejemplo, a la hora de transformar este teléfono, este modelo, a uno más actualizado. Por ejemplo, ¿qué le podríamos quitar o qué le podríamos agregar? En esa época este teléfono reproducía archivos en MP3, pero su memoria era muy pequeña y no tenía, por ejemplo, la capacidad para navegar en internet como los otros dos que sí tenían una pantalla más grande. De hecho, su botón y su pantalla era muy pequeña. Pasando a uno más simple, nos encontramos con el Nokia 1100. ¿Cuál es la característica de este Nokia? Rectángulo. Ya, Se ve rectangular, es como una barra. Está pixelado. Tiene Pixeleado. píxeles. Eso quiere decir que no tenía una pantalla color, sino que era monocromática con una luz media verdosa para iluminar el fondo cuando está en la oscuridad. Tiene píxeles. ¿Ya? Y si no tiene pantalla color, ¿ya? Y si no tiene pantalla color, obviamente no tiene cámara, no tiene ninguna función que le permita usar la pantalla. Este era el teléfono más básico de la época. Su valor costaba alrededor de 20 a 30 mil pesos, era lo más barato que podíamos encontrar. Y fue el teléfono más vendido en la historia del mundo. Más de 200 millones de teléfonos se vendieron de este modelo. Imagínense la cantidad de teléfonos Nokia 1100 que había en el mundo. Incluso todavía siguen funcionando en algunos países de Medio Oriente y de África, para tener una idea. Pero si Sí. lo vemos, era un teléfono muy, pero muy simple. ahora estos celulares valen como 5.000 pesos. Ven, 10.000 incluso pesos. a veces lo utilizan como recambio o juguete para los niños porque Mi abuelo los Mi abuelo juguetes, tiene por uno de ejemplo, estos. exacto, Mi abuelo compró estos celulares. la gente adulta les gusta este tipo de modelos porque son más fáciles para ellos manipularlo. Lo único que necesitan Es es verdad. marcar un número y llamar o colgar, nada más. Además tenía un botón particular en la parte superior, tenía una linterna, ya lo cual lo hacía un poquito más, entre comillas, Útil. más Útil. útil. Exacto, muy bien. Bienvenido Juan Vázquez a nuestra clase. Les quiero mostrar este modelo que en algún momento fue mi mayor deseo tenerlo,
pero era carísimo, que es el Nokia N-Gage. Hasta el nombre suena espectacular, ¿cierto? Exacto. Este teléfono en general fue diseñado para las personas que querían jugar videojuegos portátiles. En esa época los videojuegos en celular eran algo muy básico, muy simple. Todos conocen lo más probable, la famosa culebrita, el Snake, que tenían los Nokia más básicos. Pero este teléfono, aprovechando la pantalla de color que tenía, que era muy pequeña comparado con los de ahora, tenía una configuración donde encontramos aquí un joystick para jugar, un menú para música, videojuegos, multimedia, y al otro costado están los botones para llamar comúnmente, ¿ya? No se preocupe, si tiene mala señal de internet, lo van a poder revisar esto más adelante en la clase que voy a subir a YouTube, ¿ya? Igual le voy a compartir esta pantalla, así que cualquier duda o consulta lo van a poder revisar. Lo que a mí me gustaría que vieran de este modelo es que, por ejemplo, tiene mucha opción para hacer mejoras. Hoy día los videojuegos requieren pantallas más grandes, por lo tanto este modelo lo podríamos adaptar alargando su pantalla, dejándole los botones o quitándole algunos y agregándole otro tipo de joystick, en la parte superior a lo mejor algunas palancas, ¿ya? Este teléfono, a pesar de que tenía pantalla de color, no tenía cámara. Y los juegos se colocaban no descargándolos, sino que se colocaban con unos cartuchos, así como los Nintendo Game Boy antiguos. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado los Game Boy o los Nintendo portátiles. Sí. Que había que Sí, comprar yo lo los juego juegos. en el celu. ¿Ya? Muy bien. Con el- Los juegos la- antiguos de Game Boy eran en cartuchos, como una especie de cassette de plástico donde se enchufaba, se conectaba Pero- y como se podía acceder al juego. Sí, eso trae- Era como un chip. Exacto, como un chip, como una tarjeta. Luego quiero que vean ustedes el Nokia 5210. Este es el mítico ladrillo. El famoso Nokia ladrillo. ¿Por qué? Porque era largo, era bastante alto, grueso. Por ahí se ve que no era tan delgadito y era muy pesado. Indestructible. Indestructible. Este fue uno de los Era primeros inmortal. teléfonos en masificarse en Chile, debido a que fue comprado principalmente por las empresas y se lo entregaban a los trabajadores, los cuales obviamente lo usaban en terreno. Tiene un parecido a una radio walkie-talkie, ¿cierto? ¿Conocen los radios walkie-talkie, no? Sí, Ya, sí. por la antena, el Tenía un- color, los botones se parecen mucho. Y la característica de este teléfono es que su batería se podía remover, era como una batería externa. Sus carcasas se podían intercambiar incluso si se hacía tira el cristal que cubría la pantalla de fondo. Simplemente se cambiaba y las teclas eran de goma. Dígame. ¿Alguna vez habían Sí, visto tío. este teléfono? Yo. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien que me Yo está sí, me preguntando? acuerdo, Separa. pero creo que cuando chico lo perdí. Ya, ese teléfono, si usted lo hubiese guardado, sería una reliquia de alto valor, si estaba bien cuidado, aunque no prendiera más. Este teléfono, por ejemplo, tiene muchas opciones de mejora. De partida, cambiarle la pantalla, hacerlo más delgado, quitarle la antena, ponerle alguna cámara. Le podemos hacer muchos cambios en su diseño. Poner los botones más abajo, no lo sé. Ustedes pueden ver lo que más les gustaría cambiar, por ejemplo, de este modelo. Son 15 modelos en total. Ustedes tienen que elegir solamente uno. De ahí No, van a que tener quería tiempo. decirle que el Nokia 3310 Ya. es el inmortal que dice el ladrillo. Exacto, ya vamos a llegar a ese Nokia. Les presento ahora el Nokia 5300 o 5300, que este teléfono, vean las características. ¿Qué es lo que le llama la atención primero que nada? Mi mamá tenía ese. ¿Ya? ¿Qué característica tiene este teléfono? Yo también tenía. Es más naranjo. Ya, pero ¿qué características tiene? Chiquitito ¿Cómo y- se desliza? Que se desliza muy bien. Ahí lo vemos cerrado y aquí en la figura del medio lo vemos extendido. Eso quiere decir que su pantalla se deslizaba hacia arriba para revelar el teclado numérico que estaba debajo, y si no lo íbamos a utilizar, lo cerramos para que se viera más compacto. En la parte posterior se veía un tremendo parlante, o sea, eso que está ahí abajo es un parlante, y una cámara con una especie de espejo para las selfies. En esa época no habían cámaras frontales, si ustedes se dan cuenta. Este teléfono no tiene ninguna cámara en la parte delantera, a pesar de que tenía pantalla color, pero sí tenía una cámara en la parte posterior. Y este elemento brillante era una especie de espejo
donde uno se podía reflejar para poder sacar una buena selfie en esa época, ¿ya? La otra diferencia es que este teléfono estaba diseñado como para la música. Si se ven ahí unos botones, ¿lo pueden ver o no? Sí, tío. ¿Sí? Tiene el Sí. botón de retroceder, avanzar, reproducir o pausar canciones. Su menú era un joystick redondeado con un botón central separado y unos botones súper simples que tenían color rojo y verde que eran colgar y marcar, más los de menú, nada más. No era un diseño tan complejo que digamos, pero sí llamaba la atención. Además el color es diferente, ¿cierto? Una combinación entre rojo con blanco. También había Yo, blanco con gris o blanco con azul. Dígame. por la parte de la cámara de ese Nokia, ¿Sí? se parece al J1. Sí, exacto. Luego les presento a su hermano, el Nokia 5310. Ese ya está Cambia, avanzado. ya, Qué ese está un bonito. poquito más avanzado. Y es parecido al otro, solamente que es una barra. Los botones están pegados al teléfono. La pantalla se ve más larga. Tiene los botones ahora un poco más marcados, porque en el otro eran como unos puntitos nomás. Este tiene un botón separado. Y además su color y diseño pareciera que fuera más juvenil y deportivo, ¿cierto? Y Ya. Tampoco tenía, Sí, lamentablemente, una cámara frontal. Tenía el auricular nomás y la cámara estaba en la parte posterior. Ahí ese es otro elemento que podríamos agregarle. Ya que tiene cámara color, lo podemos aprovechar. Pasamos al Nokia 3310, el mítico, indestructible meme de toda la internet. Yo lo tengo nuevamente, lo compré por AliExpress. Me lo trajeron desde China para poder tener este teléfono que fue el primero que tuve yo. Tío, ¿Lo rompe conocen, no? vidrios. Sí. ¿Lo conocen? Muy bien. ¿Quién se conectó Ese es recién? el inmortal. el- Dylan Fernández. Génesis Ñancoleo también. Bienvenido Dylan Fernández y Génesis Ñancoleo. Este modelo, de hecho, recibió una actualización. Un grupo de personas fanáticas de la marca y de este modelo en particular le pidieron a la compañía que tratara de hacer una actualización de este modelo para los tiempos de ahora, donde teníamos Android, teníamos cámaras de buenas características, pantalla color, acceso a internet, y Nokia lo hizo, pero a no mucha gente le agradó el modelo que sacó. De hecho, yo lo miraba y no tenía ningún parecido al asunto del Nokia antiguo. No tenía los mismos botones, su pantalla y colores eran diferentes. Y mucha gente quedó como decepcionada. Querían este mismo teléfono casi con las mismas características, solamente que le agregaran pantalla color, que fuera más grande, que tuviera cámara, acceso a internet, etcétera. Pero no que le cambiaran a un diseño un poco más modernizado, pero que no se reflejara como el antiguo Nokia 3310. Por lo tanto, ustedes pueden en este caso crearle hartas mejoras a los diseños de este teléfono, ¿ya? Luego les quiero mostrar el Nokia 6101. ¿Qué característica tiene este teléfono? Es despegable. Ya, el es color es plegable, más avanzado, más futurista. se ve Los más colores. futurista. Este formato de teléfono fue muy conocido como Tiene el antena. formato almeja, ¿ya? Ya, el formato almeja o clamshell en inglés, porque este teléfono tenía una bisagra donde la pantalla se podía plegar sobre el teclado numérico, evitando que se apretaran los botones y obviamente la pantalla se mantenía resguardada, pero en algunos casos le agregaron pantallas externas. Ya este tiene doble pantalla, una por dentro y otra por fuera, más una cámara. También tiene una antena física porque necesitaba más espacio para la batería y por lo tanto el sector de la antena, que en los teléfonos que hemos visto lo tenía incorporado dentro en su barra, tenía que quedar prácticamente un poco más afuera. Pero este formato fue bastante útil y práctico. Muchas mujeres lo tenían porque les gustaba, ya que parecía como esos espejos cosmetiqueros, ¿cierto? Lo usaban, de hecho, incluso algunos tenían un espejito para ver o utilizar las cámaras como referencia para poder maquillarse. Y la ventaja que tenía era que, por ejemplo, si alguien te llamaba, solamente había que abrir el teléfono y automáticamente se respondía la llamada. Y lo mismo pasaba si queríamos colgar, se tenía que cerrar nomás. Pero
era, entre comillas, igual delicado. Si se nos caía, obviamente el teléfono, se podía romper su bisagra. Pero eran opciones, ¿ya? Eran distintos tipos de diseño. De ahí pasamos al Nokia 6820. ¿Lo ven ahí o no? Sí. ¿Qué parece? Oh, ¿Qué es eso? súper Parece es como un calendario. Un poco Ya, raro. parece un calendario, Parece, no un sé. teclado, no sé. La segunda imagen, Ya, sí, es como un calendario. La exacto, segunda mira. imagen parece una silla de bebé. Sí, ya. Por ejemplo, en la primera parte vemos el teléfono cerrado. Ahí están los teclados numéricos. Pero ahí vemos cómo se empieza a desplegar. Se puede abrir prácticamente el teclado y girarlo como si fuera una bisagra para extender un teclado de carácter alfanumérico, como un teclado de computadora. Y su pantalla pasaba de ser vertical a una horizontal. O sea, ya tenía la función de pantalla de rotación. Sin embargo, la pantalla es súper cuadrada y no tenía una buena resolución comparada con las pantallas que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Ahí hay muchas mejoras que le podríamos hacer a ese diseño. Por ejemplo, cambiar el teclado por uno más táctil o agrandar el tamaño de la pantalla para que se vean mejor las letras. Este teléfono fue el tercer teléfono que tuve y el segundo Nokia que tuve. Parece un juguete. Parece juguete, pero este era un teléfono especial para mí. Este fue un teléfono que me gané en el primer álbum que completé de Star Wars, de Salo. En ese tiempo yo coleccionaba álbumes. Y participé por primera vez en un álbum. Y gané al tiro en el primer sorteo. Habían dos. Y en el primer sorteo me gané el teléfono. Me gané este Nokia, que era el 3200. ¿Y cuál es la característica de este Nokia? Fue uno de los primeros con pantalla color de su tiempo y cámara. Ahí está atrásito la cámara, pantalla color. Y otra característica es que su carcasa era muy, pero muy dura y transparente, lo cual me permitía, por ejemplo, cambiarle las etiquetas que venían de fondo. Tenía estas tres etiquetas de color naranjo, azul y verde, y yo las podía intercambiar para darle una personalidad. E incluso le podíamos crear plantillas, imprimir en una plantilla con fotos, o bien recortar una para personalizar. Hoy día, si ustedes quieren personalizar su teléfono, ¿qué le colocan a su teléfono de pantalla táctil? En la parte de atrás, Sí, un sticker o bien una carcasa, ¿cierto? Carcasa. Una funda. Y esta Puede- funda también puede ser un papel. Ya, muy bien. Este Termina de teléfono vidrio. tenía prácticamente muchas cositas. Tenía, por ejemplo, infrarrojo, que permitía intercambiar datos sin conectar un teléfono con un cable o un computador, aunque era mucho más lento que el Bluetooth. Ya había que tener los teléfonos muy cerca y alineados para mandar la información. Tenía radio en esa época, podía ver algunos videos cortitos. Tenía los juegos a color. El teclado era como redondeado, iban las teclas pegadas, por ejemplo el 1 y el 4, 2 y 5, 3 y 6, 9 gato, el 8 y el 0 y el 7 con el asterisco, ya iban así. Y un joystick. Era muy bonito, lamentablemente me robaron el teléfono, así que voy a tratar de conseguírmelo otra vez por ahí para tener mi colección de Nokia antigua. Exacto. Les presento el Nokia N93. ¿Qué les parece? ese es súper bonito. What? Parece una cámara. De hecho, Parece cámara. Parece cámara. exacto. Es Este súper teléfono es giratorio, tiene una pantalla que se podía girar y obviamente plegar para tener la visual como si fuera una cámara de video. De hecho, se pensó para competir en esa época con las cámaras filmadoras de Sony. Si ustedes observan aquí, tiene una gran lente en la parte superior, una bisagra donde se podía girar la pantalla para ver y mantener el teléfono como si fuera un manguito, ¿ya? Parece un Nintendo, como dicen ahí. Y tenía un botón aquí en la parte de la bisagra, que era el botón para grabar. Tenía también el botón para tomar fotos, para el botón de subir y bajar volumen, también servía para el zoom, ¿ya? Y debajo tenía el joystick, el botón de colgar, llamar y obviamente los botones alfanuméricos. Era bastante grueso, pero también era bastante caro. En su lente, aquí podemos ver que también tenía incluso un flash bastante grande y un lente bastante notorio como para la filmación en buena calidad. Su pantalla, eso sí, era bastante simple, no era en Full HD como los tenemos en la actualidad.
E igual su diseño era un poco complejo porque si se nos caía y tenía solamente un punto donde se apoyaba, el teléfono llegaba hasta ahí nomás prácticamente. No era muy resistente que digamos. Era carísimo, sí, era como una cámara diseñada para las personas que les gustaba viajar y grabar todo lo que registraban, pero su memoria tampoco era muy grande que digamos como para almacenar tanto video. Pero ya tenemos un diseño que podríamos mejorar. Luego les presento el Nokia N70. ¿Qué les parece este Nokia? Es como un computador. Parece una computadora. A mí me recuerda como estas máquinas de tarjetas cuando uno va al supermercado y paga con la tarjeta la cuenta RUT. Le falta como un lector de tarjetas de crédito. Tuve Y listo. en mis manos. ¿Ya? Y si se dan cuenta, este teléfono ya venía con una cámara frontal. Pero su pantalla es normal, por así decirlo, y tiene botones, no tiene teclado táctil. Por lo tanto, aquí podríamos dejarle casi todo el mismo diseño, pero le sacamos la cámara, perdón, le sacamos la pantalla y el teclado y podríamos colocarle una pantalla táctil y quedaría como un teléfono moderno, ¿cierto? Sí, genial. Ese teléfono lo... Ese podría ser un cambio. Y por último les presento el último Nokia que yo tuve en mi poder, que fue el Nokia 5530. El primero. Este Nokia fue el primer táctil que tuve yo y uno de los primeros en salir en Chile en esa época, pero era bastante llamativo. A mí me gustaba el color que tenía, negro con líneas rojas, era muy deportivo. La otra versión era blanca con una línea celeste, pero era muy femenino. De hecho, un amigo tenía, los compramos el mismo teléfono, pero a él le salió la caja con el color blanco celeste y yo me había comprado con el negro y rojo. Así que ahí quedamos diferentes, pero teníamos el mismo teléfono. La característica de este teléfono es que su pantalla táctil no es como las de ahora. ¿Cómo se llamaba? ¿Ya? Por ejemplo, este teléfono tenía un lapicito que se escondía en la parte superior, aquí arribita tenía un lapicito, que uno lo sacaba con un movimiento, y ese lapicito servía para tocar la pantalla, porque no respondía mucho a los dedos. Este es el Nokia 5530, por si acaso. Pero lo que me gustaba de este teléfono era que tenía 4 parlantes, lo tenía acá abajo, tenía 2 y 2 arriba. Por lo tanto sonaba espectacular, incluso más fuerte que los teléfonos de ahora. Y aparte de eso, su carcasa no era de plástico ni de vidrio, sino que era de aluminio. O sea, era metálico. La carcasa de aquí, esa que tiene como esos poritos, era totalmente de aluminio. Era duro. Y la pantalla era como muy plástica, eso sí. Pero todo lo demás era espectacular. Este teléfono lamentablemente no me duró mucho porque se le echó a perder su sistema operativo. En ese tiempo no existía todavía ni siquiera el Android, ¿ya? Pero el sistema operativo de este teléfono falló y lo cambié después por un LG Optimus One, que fue mi primer teléfono con Android. Y de ahí en adelante ya he tenido puro Android, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con todos estos teléfonos? ¿Vieron los diseños? ¿Les gustó alguno? ¿Les llamó la atención a otro? Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es lo siguiente. La primera actividad que ustedes van a hacer es una encuesta en su casa. Quiero que anoten esto en sus cuadernos. Lo van a anotar en sus cuadernos. Van a hacer una encuesta a sus papás, tíos o familiares adultos que tenían teléfonos antiguos. ¿Qué le van a preguntar? Primero, ojalá hablen con 2 o 3 adultos para tener una encuesta bastante diferente, porque si le pregunto a uno no tiene mucho sentido hacer la encuesta. Pero ¿qué le van a preguntar? ¿Qué forma tenían sus primeros teléfonos? ¿Ya? Si tenían botones o tenían pantallas táctiles, porque hay algunas personas que a lo mejor no conocieron los teléfonos con botones y se compraron inmediatamente el primer teléfono con pantalla táctil. Ah, que dibujé mi primer celular. No, le van a preguntar primero. Primero le preguntan, es una encuesta, ¿no? Le saqué pantallazo. Anoto todo Muy bien, eso. si usted le sacó pantallazo no necesita andar anotándolo todo el rato. Muy bien. Pero lo ideal es que lo hagan en el cuaderno. Si tenían pantalla color, por ejemplo, muchos teléfonos antiguos de los primeros papás, abuelos que tuvieron teléfono, no eran a color en su mayoría, ¿ya? Sino que eran pantallas de puntitos con una luz de fondo, por ejemplo, azul o verde. También habían pantallas con luces naranjas, me acuerdo. Y si poseían alguna cámara o podían ver fotos y videos. Algunos teléfonos antiguos sí podían tener cámara o ver fotos y videos, otros no.
Y también si podían escuchar música, ya sea en MP3 o a través de radio, o bien con algún tono polifónico, no me acuerdo muy bien si se podía escuchar música, canciones, porque algunos tenían ringtone, que no es lo mismo que una música, ¿cierto? Donde se escucha la voz humana, instrumentos y dura bastante más. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso le van a hacer esas preguntas a sus papás, tíos, abuelos, a cualquier adulto o familiar que tengan en su casa, o bien le pueden preguntar por WhatsApp y le hacen esas consultas, le hacen esas 5 preguntas. ¿Qué forma tenían sus primeros teléfonos? Si tenían botones, pantalla, táctil, si eran a color o no, si tenían cámara, podían ver fotos y videos, o si podían escuchar música en ellos. ¿Ya? Y el desafío, para terminar esta clase, ¿O qué marca también? no es necesario la marca porque casi todos tuvieron un Nokia o si no tuvieron un Sony Ericsson, un LG, un Samsung, que era lo más conocido. Pero si ustedes quieren también pueden averiguar eso, aunque no es necesario que me averigüen la marca. Tío, Dígame. ¿es necesario el dibujo, que el mismo que le preguntamos a nuestros padres, tíos o familiares? No, es aquí donde viene el dibujo. Ahora, después de haber hecho la encuesta, pues, era es solamente diferente, para ¿no? comparar. ¿Ya? La encuesta era para comparar si tenían teléfonos de ese tipo. A lo mejor no todos tuvieron Nokia. Ah, ok. ¿Ya? Por ejemplo, a lo mejor tuvieron Sony Ericsson, tuvieron LG, tuvieron Samsung antiguo, y no todos son iguales. ¿Ya? ¿Plazo? Por lo tanto, el plazo tienen toda esta semana para poder hacerlo. Ojalá lo antes posible para que no se le acumule con otras tareas. Pero lo que sí tienen que dibujar es lo siguiente. Una vez hecho la actividad de la encuesta, ahora el desafío es lo siguiente. En su cuaderno, ustedes van a dibujar el diseño de un teléfono antiguo de los que revisamos. ¿Ya? De esos 15, usted tiene que elegir uno, solamente uno. Y usted le tiene que incorporar algunas mejoras, por ejemplo, quitándole o agregándole piezas o funciones. Por ejemplo, si alguien quiere tomar, no sé, Jerónimo, por ejemplo, ¿qué teléfono te gustaría a ti trabajar, tomar? Arriba estaría del 1 al 5, acá al medio del 6 al 10 y abajo del 11 al 15. ¿Qué número? Uno, 2, 3, 4 o 5, 6, 7, 8, 9 o 10, 11, 12, 13, 14 o el 15. ¿Qué Tío, teléfono- ahora sí. Sí, ¿qué teléfono trabajarías tú? Ah, Jerónimo? el Nokia indestructible. Ya, entonces el número 7. Este Nokia, ¿cierto? El 3310. Ya. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú en tu cuaderno entonces? Tú tendrías que buscar una imagen en internet de este teléfono, lo puedes calcar, por ejemplo, si tienes tu computador, tablet o teléfono, busca la imagen, ojalá una imagen que sea bien brillante, le puedes poner tu hoja de cuaderno encima del teléfono y calcar sobre ella la silueta Igual del que teléfono. yo también quiero Exacto. ese. Muy bien. Si ustedes quieren hacer ese teléfono, ¿qué pueden hacer? Le pueden cambiar piezas, le pueden agregar cosas o le pueden dar funciones que no tenían. Por ejemplo, este teléfono no tenía la función para escuchar música como las de ahora, ¿ya? Sino que tenía ringtones monofónicos, o sea, con algunos soniditos nomás. ¿Qué le podríamos agregar? A lo mejor mantener el diseño, el mismo tamaño, los mismos botones, pero agregarle funciones como escuchar música, a lo mejor tenerle más memoria, ¿ya? A lo mejor si yo quiero cambiar el diseño le puedo cambiar la pantalla blanco y negro por una a color, le puedo agregar una cámara frontal y una posterior, le puedo poner más parlantes para que suene mejor, le puedo aumentar el tamaño para que no sea tan chico en las manos, sino que sea un poquito más grande, que sea más delgado quizás para que no ya ver televisión o tener videojuegos, O que tenga, etcétera. Cambiar las o teclas. que la parte de trasera tenga, o la parte trasera también podría tener una pequeña pantallita con algunos botones para buscar películas o poner un aire y una película. Ya, ustedes verán cómo lo hacen. Por lo tanto, cada uno de ustedes puede elegir un diseño. Hay algunos que le llamó la atención el Engage. ¿Ya? Algunos decían, oh, me gustó porque tiene como para jugar. Y por lo tanto lo agregaría a una pantalla más grande, a lo mejor. Nada más para que se pudiera jugar. Y a lo mejor le pondría Android para que así pudiera descargar las aplicaciones y los juegos que vayan saliendo con más memoria. Y de esta manera usar los mismos botones para usarlo como joystick, no tener que andar comprándole un joystick externo, un control para el teléfono, sino que usar el mismo teléfono
como una consola de videojuegos. Hay otros que me decían, yo voy a hacer el Nokia 1100 porque es facilito de dibujar, pero le voy a cambiar la pantalla por una a color y le voy a agregar a lo mejor una cámara. Muy bien, está bien hecho. La idea, chicos, es que ustedes sean capaces de elegir un diseño de estos 15 que hay, solamente uno, y le agreguen modificaciones, le agreguen cambios en sus diseños, le pueden quitar botones, agregar cámaras, pantallas, teclados, lo que ustedes quieran, formas, colores o funciones. Las funciones son, por ejemplo, navegar por internet, escuchar música, ver videos, sacar fotos, a lo mejor poder comprar por internet, pagar. Espera, profesor, ¿yo tengo que escribir lo que le quiero cambiar o lo que yo lo tengo lo que tiene que dibujar? dibujar. Y lo tiene que dibujar, obviamente, indicando con flechitas. Por ejemplo, a ver, me esperan un poquito, voy a conectar mi tablita y voy a colocar una imagen. Voy a buscar una imagen de un teléfono en Google, ¿ya? Que tenga un diseño. A ver, vamos a buscar. Ya, voy a buscar en internet una silueta de un teléfono antiguo, de un celular antiguo, y yo les voy a ir agregando funciones, elementos. Ya, por ejemplo, voy a pegar esa imagen. No sé si ven ahí que pegué una imagen. ¿Lo ven ahí? Sí, tío. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con esta imagen? Obviamente vamos a ir ampliándola un poquito. Y yo le voy a agregar, por ejemplo, al diseño, le puedo dibujar ahí una antena. ¿Para qué le quiero dibujar una antena? ¿Ya? Le puedo agregar, por ejemplo, acá en el diseño, vamos a utilizar un lapicito blanco. Vamos a ampliarle aquí, en este sector, y voy a tratar de dibujarle un círculo que represente ¿qué cosa? Una cámara, muy bien, una cámara. Acá a lo mejor un botón, ¿ya? O acá a lo mejor un flash para que la cámara tenga obviamente iluminación, un LED, ¿cierto? Acá le decimos un poquito más grande el diseño y le dibujamos como una especie de círculo que representa una camarita. Luego, por ejemplo, le podemos agregar más botones. Aquí en este caso este teléfono no tiene unos botones. Le podemos agregar unos botones a los costados. Lo puedo resaltar para que se vea más grande. Ahí le voy a agregar un botón. Eso no estaba en el diseño, ¿cierto? Sino que se lo agregué yo. Y voy a agregar otro botón más acá, que después le tengo que indicar para qué sirven, qué función tiene. ¿Cómo se hace entonces esto? Por ejemplo, ya dibujamos los diseños en nuestro cuaderno, obviamente en blanco, no es necesario que lo pinten, si ustedes lo quieren pintar no hay ningún problema, pero una vez que tenemos el diseño, ¿ven que cambia un poquito? ¿Cierto? Sí, Ya. ponerle simbología además. Exacto, ahora vendría la simbología. Pescamos entonces nuestra regla, giramos la regla para obviamente alinear bien las funciones y vamos a colocar, por ejemplo, con el lápiz negro, que este botón que está ahí tiene una función. Luego movemos la regla ahí derechita, ese otro botón también tiene una función, indicamos dónde está la cámara, ¿cierto? Ahí dibujamos la línea por allá. Luego le hacemos lo mismo, vamos a mover un poquito la imagen
y vamos a alinearlo con ese otro botón que pusimos ahí, lo tiramos para allá, y acá arribita le hacemos lo mismo a este otro lado. Ya, sacamos nuestra reglita, ustedes en su cuaderno hacen lo mismo, lo ven ahí, ¿cierto? Quedaron con las líneas. ¿Qué significa cada cosa? Entonces le vamos agregando una descripción. Por ejemplo, esto es una cámara frontal. Ustedes pueden hacerlo con distintas visuales. Por ejemplo, los teléfonos que vimos ahí tenían visión desde el frente, desde el lado, por detrás, ¿ya? Por lo tanto, le podemos ir agregando distintas visuales. Entonces, esta es la cámara frontal, lo que me está indicando que ese es el cambio que yo le agregué. Luego, por ejemplo, le agregamos otro texto acá, que este diga, por ejemplo, subir volumen. ¿Ya? Ese botón de ahí es subir volumen. El de abajo obviamente tendría que ser bajar volumen, ¿cierto? Eso no lo tenía en la silueta del teléfono originalmente. Entonces de esa manera ya le estamos agregando algunas cositas. Si tiene una cámara, ¿cierto? Entonces podríamos ver que la pantalla puede reproducir videos o puede sacar fotos, ¿ya? En este otro caso, ese otro botoncito, ¿qué es lo que era? Aquí le colocamos flash frontal, ¿cierto? Entonces ahí vamos dándole una función a cada elemento que vamos incorporando. A lo mejor esto no es una antena, sino que podría ser una tarjeta, o donde iría la tarjeta. Si tiene sueño puede ir a acostarse, no hay ningún problema, ¿ya? Si tiene problemas para entrar a la clase o le da lata, se puede retirar. Menos mal. Y por lo tanto le podemos colocar algún tipo de simbología. Por ejemplo, a lo mejor esto no era una cámara, perdón, no era una antena, sino que era una tarjeta, ¿ya? Tarjeta de memoria, o una ranura para agregarle eso, para que pueda almacenar información. Entonces le vamos indicando ahí. Le podemos colocar aquí, por ejemplo, esta manchita que está abajo. ¿Qué podría ser? ¿Un micrófono? Un micrófono, muy bien. O colocar De hecho, un- el chat de este grupo no es para que ustedes anden comentando cosas que no tienen nada que ver con la clase, ¿ya? Así que hay gente que lamentablemente no entiende cómo Berta Millaqueo, que en este caso era... ¿quién era? El Elías En el Huachuque. día. Si usted quiere colocar ahí, por ejemplo, veo otras personas como Constanza Quesada que pone puro sí, ya. Quedan 4 minutos para que termine la clase. Bueno, si usted quiere retirarse antes, no hay ningún problema. Si usted no quiere conectarse a la clase, mejor no se conecte y punto. ¿Ya? Miren, yo estoy revisando todo el chat. Lo único que se dedica a contestar es Constanza Quesada, puro sí. ¿Ya? No tiene ni siquiera idea de la clase, entonces mejor que no se conecte. ¿Ya? Ya, para ir avanzando entonces, la idea, chicos, es que ustedes hagan uno de estos diseños, lo pueden copiar, lo pueden calcar en su cuaderno, y al igual que lo que hice acá con esta otra imagen, con estas líneas, dibujar entonces los botones, las funciones o los accesorios que ustedes le fueron agregando. Este teléfono no tenía ninguna de estas funciones que aparecen en la silueta, pero se lo agregué yo, y por lo tanto con esas pequeñas mejoras obviamente podemos adaptar un diseño tecnológico ya existente a uno más actualizado. Hay varios teléfonos antiguos como el Nokia 3310, el Nokia 5210 o el Nokia 1100 que no tenían pantalla color. Es súper fácil lo que podríamos hacer en este caso, agregarle una pantalla color, agregarle una cámara, y ya con eso tendríamos entonces un diseño. Hay otros que ya tienen cámaras y pantalla color, pero se vuelven un poco más complejos a lo mejor a la hora de modificar. Por ejemplo, este teléfono, aprovechando su forma redondeada, le podríamos quitar los botones físicos y agregarle una pantalla extensa, larga, pero que en la parte inferior también sea redondeada, que no sea planita. Y a lo mejor los botones que estaban aquí, que sean como una especie de disco circular pero táctil, cosas que ustedes puedan darle un diseño, una función diferente. En la parte posterior, por ejemplo, esta cámara no trae flash, se ve un parlante muy pequeño. Le podríamos agregar otras cosas al diseño para que sea mejor o más atractivo.
Lo mismo pasa con este Nokia que tiene una tremenda cámara en la parte Ese posterior. está feo. ¿Ya? Está Es feo, feo. parece el Le tercero. podríamos cambiar los botones. Hay algunas personas que no les gustó la palanquita que tiene aquí, que es muy chica, y por lo tanto le podríamos cambiar los botones, etcétera. A este, por ejemplo, también le podríamos colocar doble pantalla, una táctil donde van los botones y otra para ver información, y una externa, pero que sea normal para que no se pase a llevar. Y varias cámaras, a lo mejor agregarle una cámara frontal también acá, cuando tengamos abierto el teléfono, cosa que podamos dejarlo sobre alguna superficie y se mantenga la pantallita como si fuera una especie de computadora, ¿cierto? Es como el computador, los notebooks que se abren tienen esta particularidad, la pantalla se puede plegar sobre el teclado. Bien, yo chicos, Yo, ¿sí? mi papá me dice, bueno, una vez me dijo que existieron computadores del porte de una casa. No le creo mucho, ¿verdad? De hecho eran más grandes, del tamaño de un edificio. Los primeros computadores cabían en el subterráneo de una ¿Y universidad. cómo eran? Eran cajas gigantescas. Es que no eran como los de No, ahora. De hecho, las computadoras, las primeras computadoras eran más mecánicas que digitales. No usaban circuitos electrónicos como los de ahora. Un disco duro ocupaba el espacio de hoy día una cochera donde cabe un auto. En cambio, hoy día una tarjeta micro SD tiene más memoria que los primeros computadores que se inventaron. O sea, su teléfono, si usted viajara al pasado y regalara su teléfono, usted sería un genio, sería un millonario prácticamente por la tecnología súper avanzada que podría llevar al pasado. Regalar un Alcatel. Ahora, si llevara un disco duro que tuviera varios terabytes de información, obviamente usted la hace de lujo, ¿cierto? Ya chicos, con eso yo estaría terminando. Dígame. Tío, ¿Sí? que antes que nos vayamos podría poner una imagen del computador gigante ese. No, porque después lo voy a agregar yo para que lo vean. Ya chicos, entonces con esta actividad ustedes deberían entonces enviarlo en la tardecita o dentro de la semana un dibujo donde se aprecien los cambios. No es necesario que lo pinten, ya solamente me interesa que tenga la silueta de uno de estos modelos de teléfonos Nokia, cualquiera. Yo le voy a compartir esta pantalla para que después lo puedan revisar con mayor calma, tranquilidad, y lo pueden investigar por internet, porque ahí abajo salen los nombres y los modelos a buscar. Ahora, si alguno ya lo conoce, lo tiene Yo clarito, creo que no hay lo problema. enviaré por la semana, tío. Ya, muy bien. Ya chicos, son las 1:02, yo me tengo que retirar, tengo que ir a almorzar, porque después tengo viaje a Temuco, así que nos estaremos viendo el día de mañana en la clase de Chao, historia. tío. Que estén bien, Chao, tío. se cuidan. Tío, Chao, yo le chao. colocaría luz indestructible. Tío, Chao, le chao. colocaría titanio. Sí. Chau. Ya, chao, chao, cuídense, que estén bien. Ya, tío.